Vamos a dar inicio a la asignatura de Medicina Forense 2. Ya tienen mi número telefónico, ya estamos todos en el grupo de WhatsApp y mi correo al cual pueden hacer llegar sus asignaciones en caso de que sea necesario. Preferiblemente que sea a través de la plataforma o el mensajero de la plataforma. El objetivo general de esta asignatura es fomentar en el estudiante una actitud positiva hacia los conocimientos de los aspectos médicos relacionados con el proceso legal. En esta unidad 1 vamos a tratar los 3 temas a continuación: tanatología, la muerte, formas y variantes de la muerte y el tanatocronodiagnóstico. Vamos a hacer un pequeño recorderis según la definición que podemos encontrar en el libro Medicina Legal y Forense de José Vicente Pachar. La medicina forense es una especialidad médica, enciclopédica y compleja que se va a fundamentar en un amplio campo doctrinal teórico. Reúne una vasta cantidad de conocimientos médicos que nos van a ayudar a resolver cuestiones jurídicas. Es por esto que se llama medicina forense, además de temas legales, éticos, laborales y de las ciencias forenses afines. Recordemos que cualquier ciencia, en cualquier campo, al facilitar sus conocimientos a la administración de justicia, entonces va a llevar el apellido de forense. Iniciemos con la tanatología, que no es más que el estudio del cadáver. Procede del griego thanatos, que significa muerte, y del logos, que significa ciencia. Es esta ciencia que se encarga del estudio de los cadáveres y de los fenómenos evolutivos que ocurren en justo posterior al cese de las funciones vitales, así como de las técnicas más adecuadas para este estudio. Otra definición tenemos que es la ciencia que abarca la suma de conocimientos relativos a la muerte. La tanatología forense es aquella que abarca el estudio de la muerte y todas las circunstancias que se relacionan con esta, desde el punto de vista de la administración de justicia. También tenemos la definición de muerte, que va a proceder del latín mors o mortis, y no es más que la cesación o término de la vida. La primera definición clásica del concepto muerte apareció en el año 500 a.C. por Hipócrates en su libro De Morbis, donde trata sobre las fases hipocráticas, es decir, aquellos signos de fallecimiento que se pueden apreciar en la cara del occiso y que aparecen justo al inicio del periodo de instauración de la muerte. Es decir, justo cuando cesan las funciones vitales, es decir, la respiración, la frecuencia cardíaca y las funciones neuronales en el cerebro. Según Epicuro de Samos, la muerte es una quimera, porque mientras yo existo, no existe la muerte, y cuando existe la muerte, ya no existo yo. Y esto se relaciona a ciertos conceptos en el ámbito de la medicina forense que se relacionan a identidad y persona. La muerte del hombre es el término de su vida biológica e implica la desintegración irreversible de su organismo. Es decir, que luego de la muerte empiezan ciertos fenómenos que son producto del cese de los procesos bioquímicos que se dan en el cuerpo normalmente cuando estamos vivos. Y empiezan entonces los fenómenos cadavéricos. Tenemos dos conceptos importantes. El primero es la muerte médica, que no es más que la extinción de todas las funciones biológicas y el organismo inerte queda a la merced de su medio interno y además del medio externo que le rodea, el cual puede afectar la evolución de los cambios post-mortem. Tenemos también la muerte jurídica, que no es más que la extinción de la personalidad jurídica de una persona tras haber sido certificada su muerte biológica. Entonces, en este pequeño proceso, en este pequeño mundo de la medicina forense, hay un engranaje de personas o de profesionales que van a facilitar el estudio del cadáver. Más que nada, el médico forense se va a dedicar a buscar signos de muerte y a su vez fenómenos cadavéricos, ya sea en el lugar de los hechos o en la morgue judicial.
Ahora bien, ¿cómo la tanatología nos ayuda a determinar el tiempo exacto de la muerte? En realidad no hay un tiempo exacto. No traten de buscar, esta persona falleció hace 1 hora, falleció hace 5 horas, hace 3 días, hace una semana, porque en realidad no es así. Es lo mismo que con la edad. Nunca vamos a decir, el sospechoso tiene 30 años. Usted no está seguro. Usted lo que puede decir es que el sospechoso aparenta o tiene entre 30 y 35 años, o sea, va a utilizar un rango, un intervalo. Y de esta misma manera, usted va a poder determinar el momento de la muerte, utilizando rangos o intervalos de tiempo. La ciencia que estudia, entonces, el tiempo o el momento de la muerte, se conoce como tanatocronodiagnóstico. ¿Qué es el intervalo de muerte? No es más que el tiempo que transcurre desde el momento del cese de las funciones vitales hasta el momento en que se realiza el estudio de la muerte. Es todo el tiempo transcurrido entre el deceso de una persona y el momento en que se lleva a cabo la investigación pericial, ya sea en la escena de los hechos o en la morgue judicial. Vamos a tener distintos fenómenos cadavéricos que nos van a ayudar a poder determinar el intervalo post-mortem. Entre ellos tenemos los fenómenos cadavéricos conservadores, que no son más que procesos de orden natural o artificial que pueden modificar el curso de los acontecimientos y que pueden llevar a la conservación del cadáver, ya sea en mayor o en menor grado. Y esto también va a depender del tipo de proceso que yo estoy aplicando o que la naturaleza ha aplicado y el tipo de persona. Es decir, si estaba obeso, si estaba desnutrido, si estaba enfermo, si estaba sano, si era un niño, si era un adulto. Todas estas cosas o todos estos factores van a influir en la rapidez de instalación de ciertos fenómenos cadavéricos, no solamente los conservadores. De orden natural, entonces, tenemos la momificación, la adiposira, la corificación y la congelación. Ahora bien, un ejemplo clásico sería esta ladera del Everest, donde se pueden encontrar miles de cadáveres. E incluso hay fotos en internet y usted puede apreciar que este escalador pareciera que acabara de congelarse. Se mantienen bien preservados los cadáveres. Y tenemos entonces los fenómenos artificiales, que son los que el hombre aplica, entre ellos la refrigeración y el embalsamamiento. No sería lo mismo refrigeración que congelación, ¿ok? La congelación es un proceso lento por más baja que esté la temperatura, mientras que la refrigeración, pues, es un proceso un poco más rápido porque hay otros factores que intervienen en este. ¿Cuáles son los fenómenos cadavéricos inmediatos? Aunque no constituye una parte importante para que ustedes conozcan, porque no son personal médico, deben tener por lo menos una idea de qué sucede cuando el cuerpo fallece, ¿ok? Los fenómenos inmediatos se van a relacionar a 3 puntos importantes que determinan la fisiología y la bioquímica de nuestro cuerpo cuando estamos vivos. Por ejemplo, a nivel del sistema nervioso, es decir, a nivel del cerebro, va a haber pérdida de conciencia, pérdida de los reflejos, va a haber flacidez muscular y relajación de esfínteres. Vamos a perder todo el control que tengamos sobre nuestro cuerpo. A nivel del sistema cardiovascular, es decir, el sistema que lleva la sangre o que bombea la sangre en todo nuestro cuerpo, va a haber ausencia de los latidos en el corazón, ausencia de pulsos periféricos y ausencia de la circulación. No va a haber sangre oxigenada viajando a través de las arterias. Y el tercer punto importante, el sistema respiratorio, va a haber inmovilidad torácica, no va a haber movimientos respiratorios y va a haber ausencia de respiración. Estos son los 3 puntos importantes referentes más que nada a la biología del cuerpo cuando fallece y que deben tener más o menos el conocimiento. Tenemos los fenómenos cadavéricos tempranos,
no son más que modificaciones físico-químicas que ocurren en el cadáver, cuya secuencia comienza inmediatamente después que se produce la muerte y que puede verse afectada, ya sea en mayor grado o menor grado, es decir, más rápido o más lento, si hay alteraciones o influencias del medio ambiente que rodea el cadáver. Tenemos que son 5. Primero, el enfriamiento o algor mortis. Luego, deshidratación. Le siguen las livideces cadavéricas o el livor mortis, la rigidez o rigor mortis y por último, los espasmos, que en la escala de tiempo es el último que persiste. Entonces, utilizando estos 5 puntos, ¿cómo podríamos en realidad datar la muerte? Es decir, ¿a qué hora falleció esta persona? Bien, vamos a centrarnos entonces en los fenómenos cadavéricos mediatos. Primero, se instaura el rigor mortis, es decir, la rigidez. Luego empezamos a perder temperatura. Inicia la formación de livideces cadavéricas producto de que la sangre se queda estacionada y se da la deshidratación. Obviamente también influyen mucho aquellos fenómenos inducidos, es decir, los factores externos. En esta tabla lo que estamos viendo es la relación de la pérdida de temperatura con las livideces y la rigidez. Más que nada para determinar el intervalo postmortem. En este caso vamos a tener 2 escenas. Un escenario en el que el cadáver está expuesto a los factores ambientales, está a la intemperie, y otra escena en la que el cuerpo está sumergido en el agua. Tenemos que en la escena en la que el cadáver está a la intemperie, el cuerpo va a empezar a perder temperatura muy rápidamente, entre 0.8 a 1.1 grados Celsius por hora, en las primeras 12 horas de fallecido. En las primeras 12 a 24 horas va a haber una disminución de temperatura regular o leve de 0.4 a 0.5 grados Celsius por hora. Vamos a poder sentir al tacto el cadáver frío de 10 a 12 horas y está totalmente frío de 20 a 24 horas. Ahora bien, si el cadáver está sumergido en el agua, vamos a ver que la temperatura en las primeras 12 horas va a llegar hasta 1.6 grados Celsius por hora en promedio. Es decir, que puede ser más de esto. Y de 12 a 24 es 0.8 por hora. La sensación de estar frío va a darse casi en la mitad del tiempo y el cuerpo totalmente frío de 8 a 10 horas. Entonces vemos que el agua es un factor muy importante para alterar el enfriamiento o la pérdida de temperatura. En cuanto a las livideces, no hay cambios en ninguno de los 2 escenarios. Empieza a desarrollarse igual entre las 3 y 5 horas post-mortem. En cambio, la rigidez también presenta alteraciones dependiendo del escenario, teniendo que a la intemperie va a empezar en la cara, mandíbula y cuello en las primeras 5 a 7 horas. Va a seguir de 7 a 9 horas en brazos, troncos y piernas. Y de 12 a 18 horas vamos a tener un rigor mortis completo. La rigidez va a estar presente en todo el cadáver. Posteriormente a eso va a haber una desaparición en el mismo orden que apareció, cara, mandíbula, cuello, brazos, tronco, piernas, entre las 24 a 36 horas. En el agua, este cadáver va a tener un desarrollo o inicio del rigor mortis muy variable, pero este concepto es importante, va a estar presente todavía, va a estar rígido el cadáver entre 2 a 4 días después de haber fallecido.
Bien, en esta imagen vemos un ejemplo claro del rigor mortis, recordando que completa su estado en las primeras 12 horas, persiste de 24 a 36 horas y luego de este tiempo empieza a desaparecer la rigidez y este periodo o intervalo entonces va a dar inicio a la descomposición o periodo de putrefacción. Otro ejemplo, si tenemos un cadáver tibio, pero relajado, es decir, flácido, podemos decir que este cadáver tiene de 0 a 3 horas de fallecido. Si el cadáver está tibio, pero está rígido, podemos decir que tiene de 3 a 8 horas de fallecido. Si nuestro cadáver está frío y está rígido, puede tener entre 8 a 36 horas de fallecido. Y si está frío y relajado, ha de tener más de 36 horas de fallecido. Esto utilizando solamente el algor mortis y el rigor mortis. ¿Ok? Seguimos entonces con el tercer grupo de fenómenos cadavéricos, los fenómenos tardíos, que se desarrollarán posteriormente de la muerte y que van a sucederse en un proceso escalonado y al final lo que va a suceder es que el cadáver se va a reducir, obviamente. Intervienen otras sustancias químicas, actividad de gérmenes bacterianos, incluso la fauna cadavérica, algunos agentes micóticos y también los predadores si el cadáver está a la intemperie. Volvemos a mencionar el mismo factor externo. Es variable de un cadáver a otro por los mismos conceptos tratados anteriormente. El peso del cadáver, si estaba sano o enfermo, si es mujer o hombre, si la edad que tenía. También hay otras cosas que pueden alterarse, es decir, la marcha de estos fenómenos puede ser desigual en distintos segmentos del cuerpo, dependiendo de cómo esté dispuesto el mismo y dónde esté dispuesto. Al final, lo que vamos a obtener es la destrucción del cadáver, específicamente de todos los tejidos blandos, y se va a iniciar la putrefacción con la putrefacción y va a terminar con la reducción esquelética. Es decir, los tejidos blandos, como por ejemplo la piel, van a empezar a podrirse y al final, con todo este proceso y factores externos e internos que contribuyen, al final lo que vamos a tener es simplemente un grupo de huesos. Ahora bien, ¿cuáles son estos fenómenos tardíos? En orden de aparición tendríamos la autólisis, la putrefacción, que incluye la fase cromática, la fase enfisematosa y la fase colicuativa o licuefacción. Posteriormente tenemos la reducción esquelética, que puede ser incompleta en un inicio entre la putrefacción y la reducción, y completa ya cuando no quedan tejidos blandos adheridos a los huesos. También debemos contemplar el factor de la fauna cadavérica o antropofagia y también los depredadores que pueden dejar su marca en los huesos. Bien, en esta tabla vamos a ver igual los fenómenos cadavéricos, los tres grupos de fenómenos cadavéricos, según el intervalo post-mortem. Es decir, en esta parte de la tabla lo vamos a ver en horas, de 1 a 72 horas. Dice que después de las 8 horas podemos tener la aparición de una mancha negra escleral que va a aparecer en los ojos, generalmente en la porción externa de la córnea y siguiendo el ecuador del ojo, es decir, una línea oscura, chocolatosa o negruzca que atraviesa todo el centro de forma horizontal el ojo. Tenemos la tela glerosa que hace ver los ojos de una coloración blanca, que en los ojos abiertos es el primer fenómeno cadavérico que podemos encontrar, puesto que se da o se instaura a los 45 minutos de fallecido. Si en cambio nuestro cadáver tiene los ojos cerrados, entonces va a aparecer después de las 24 horas. El proceso de deshidratación se da después de las 12 horas y empieza por la mucosa de los genitales.
Tenemos posteriormente el enfriamiento, del cual ya hemos hablado bastante. Empezamos de una forma lenta en las primeras 4 horas, un acelerado descenso de la temperatura entre las 6 y las 16 horas, y después de esto una especie de meseta hasta tratar de que el cadáver iguale la temperatura del medio ambiente. Las livideces cadavéricas se instauran a los 45 minutos en el cuello y de ahí van descendiendo tórax y abdomen. Podemos encontrar las primeras livideces fijas entre las 6 y las 12 horas, pero hay que tener en cuenta algo. Si el cadáver es movido en las primeras 24 horas, podemos tener livideces paradójicas, es decir, livideces que podemos encontrar tanto en dorso como en la parte anterior del cadáver o en las partes laterales. La rigidez cadavérica inicia después de las 2 horas de fallecimiento y, como les mencionaba anteriormente, inicia por la cabeza, por la mandíbula, la cara, el cuello, luego va al tórax, abdomen y por último a las extremidades. Tiene su punto máximo entre las 12 y 24 horas y después de este tiempo inicia una fase de flacidez o relajación que se va a dar en el mismo orden en que apareció la rigidez. Pasamos ahora al proceso de putrefacción, un periodo cromático que va a aparecer después de las 24 horas con una mancha verde o negruzca en la fosa ilíaca, es decir, en la parte baja del abdomen. Y esto va a representar que empieza el periodo de putrefacción o a pudrirse, para decirlo en un término un poco más coloquial, la materia fecal que está contenida en el intestino grueso. Por ahí empieza la putrefacción del cadáver. Luego de esto se da la formación de gases, producto de los agentes bacterianos presentes en el intestino y presentes en los desechos, e inicia el periodo enfisematoso luego de las 36 horas. Tenemos entonces que este periodo enfisematoso puede durar hasta 18 días, pueden haber otros cambios de coloración en el cadáver, y también el desprendimiento de la epidermis, que es la capa más superficial de la piel. Luego del día 21 inicia el periodo colicuativo. En este periodo cualicuativo, el cual puede durar desde 1 mes hasta 8 meses para completarse el mismo, incluye también la terminación del desprendimiento de la epidermis, la caída del pelo, de las uñas, se unen los ojos y da inicio al periodo de licuefacción de los órganos internos del cadáver. Pasamos entonces a la reducción cadavérica, como ya les mencioné, puede ser incompleta o completa, y puede durar hasta 10 años dependiendo de cómo esté el cadáver o dónde esté. Tenemos otro tipo de fenómenos, por ejemplo, la adiposira, que inicia de 1 a 2 meses hasta los 6 meses. La momificación, que va a depender de factores múltiples, ¿verdad? Sobre todo la presencia de ciertas sales en el subsuelo. Y la saponificación, que no es más que una coraza de grasa que se endurece después de que la piel se deshidrata o pierde líquidos. Obviamente, estos últimos dos van a depender también de el medio ambiente que rodea el cadáver. Ok, chicos, vamos a tomarnos unos 5 minutitos